Ahora vamos a hablar dentro de este módulo de economía de minerales, la tendencia y volatilidad de precios. Cuando uno enfrenta un tema de esta naturaleza, evidentemente no puede hacer u olvidar lo que ha ocurrido el año 2007, segundo trimestre, con respecto, ¿no es cierto?, a la situación de la crisis subprime gatillada en Estados Unidos por el tema de la burbuja inmobiliaria, sino que también de alguna manera este evento sirvió y sirve como análisis, estudio y reflexión de qué manera los países reaccionaron y cómo se vieron afectadas las empresas por esta situación que ciertamente yo diría que a nivel global todos se vieron afectados en diversas intensidades, pero todos se vieron afectados porque sus expectativas de crecimiento ciertamente que disminuyeron. No hubo ningún país en el mundo que pudiese aumentar su crecimiento estando en plena crisis. Había una contracción, se produjo un desbarajuste en lo que es el intercambio comercial y evidentemente la situación se registra una baja en los precios de los commodities y lo que es peor, una situación puntual de no consumo o se reduce el consumo, no es parar el consumo, sino que se reduce el consumo en los ritmos que traíamos inicialmente. Entonces yo creo que siempre en esta materia es bueno situarnos en el contexto internacional. En varias oportunidades he indicado de que el mirar las cosas con la perspectiva endógena propia del país no me parece el contexto más adecuado, dado que hay que pensar local y actuar global, y eso nos obliga y por ende motiva a tener una perspectiva de largo plazo, pero también ir siguiendo la economía internacional, entendiendo sus señales y de qué manera nosotros podemos operar y salir en ese contexto y de qué manera también podemos salir lo mejor parado posible. Aquí vamos a mostrar algunas gráficas, algunas se han visto antes con mayor o menor intensidad, pero aquí hay otros énfasis que iré dando y que va justamente en el ámbito de los commodities. En la crisis subprime en Estados Unidos, siempre la pregunta es si se conoce la pérdida total. La verdad, las cosas que yo recurriendo a la bibliografía existente de consultoría internacional y organismos internacionales, hoy día todavía no se tiene la cifra exacta de la pérdida. Uno tiende a ver muchos fenómenos que han ocurrido, como por ejemplo el tema de los ahorros y préstamos entre el año 1986 y 95, después la crisis bancaria del Japón, que esa es muy conocida, 1990-1996, después tenemos una crisis bancaria propia en Asia, en este caso 1998-1999, y ahora estamos hablando de la subprime, ¿no es cierto?, que del 2007 hasta algo del año 2009 que afectó, ¿no es cierto?, en diversos grados y magnitudes, yo diría, a diversos países. O sea, lo que queremos señalar que esto no fue exacto para cada país, sino que las economías respondieron debido a su grado de liquidez. 1. Las economías respondieron debido a su grado de solvencia. 2. Las economías respondieron debido a su ordenamiento macroeconómico, niveles de endeudamiento, cartera de proyectos, etcétera. Hay muchos países desarrollados que simplemente lo que hicieron fue empezar a recortar el presupuesto público, el caso de España es muy notorio, Portugal, Grecia, ¿no es cierto?, Italia, porque vieron que no podían dar cumplimiento a lo que se habrían propuesto. Entonces, la verdad, las cosas que alguien por ahí, ¿no es cierto?, en un estudio ya señala de que las pérdidas por la crisis subprime, estamos hablando de 500 billones, ¿no es cierto?, de dólares, y que todavía falta información que tiene que salir a la luz pública con respecto a esta materia. La reflexión que es importante aquí tener presente en esto, que aquí se pierden muchas cosas, se pierde la confianza, se pierde las pérdidas crediticias mismas, la imagen país, que está clasificada, ¿no es cierto?, si el país es de alto o bajo riesgo, con AAA, AA, B, 2B, triple B, etcétera. Se produce un desbarajuste en la balanza comercial, se produce un desbarajuste en la inversión extranjera directa en el territorio, se produce un desbarajuste en la balanza de pago,
y finalmente las políticas sociales que cada país está llamado a abordar y que supuestamente ha declarado, ¿no es cierto?, en sus mandatos presidenciales, de primer ministro, etcétera, y que tiene que ver con los programas de inversión pública o de gasto público planificados para un quinquenio, 4 o 6 años, y que se ven interrumpidos, seriamente afectados por esta situación, ¿no es cierto?, de que el país no va a gastar los recursos necesarios para poder hacer frente a su programa de inversiones. No olvidemos que si el gobierno determinado X y Z tiene un programa de inversiones, tendrá que tener también un programa que permita financiar esas inversiones. Allí hay un ajuste, o sea, tengo una cantidad de dólares que tengo que cumplir en programas, proyectos, ¿no es cierto?, sociales, y por otra parte tengo que tener un programa, ¿no es cierto?, o es una cartera de proyectos que me permita financiar tales programas. Es decir, de dónde vienen los dineros para poder financiar las situaciones de egreso, de inversión, gasto público que estoy haciendo. Habrá una mayor recaudación de impuestos, habrá que ahorrar más, habrá que ser más eficiente en el gasto, habrá que traer capitales foráneos, habrá que aumentar la productividad y competitividad, en fin, habrá que generar toda una dinámica que me permita producir más en el país. Son varias las reflexiones en esta materia que nos ha dejado la crisis subprime y que obviamente nos afectó a nosotros como industria en los diferentes metales, recursos metálicos y no metálicos, ¿no es cierto? ¿Para qué decir el tema de los alimentos y otros? Entonces, ante ese escenario, ¿cómo reaccionaron los mercados en general? Los mercados, cuando estábamos hablando de todo tipo de mercados, el caso de Europa, Asia, Estados Unidos, etcétera, primero que nada hubo una menor disposición a invertir. Hay un shock económico, financiero, se elevan las tasas a un punto casi inalcanzable, los créditos se hacen inaccesibles, aumentan en algunos países las tasas de paro o desocupación, disminuyen las expectativas de crecimiento, balanza comercial, reitero, se ve dañada, afectada, la inversión extranjera amaina, se reduce, y obviamente lo que ocurre con respecto, ¿no es cierto?, a los commodities, las transacciones evidentemente que también disminuyen y las ganancias que esperaban las empresas no son las mismas antes de crisis que post-crisis. Y allí hay un efecto muy interesante que implicó que varios analistas tuvieran que estudiar y decir, bueno, si entramos a una crisis, ¿cuánto tiempo debería durar esta crisis y en cuánto tiempo yo salgo de esta crisis? La idea era, ¿no es cierto?, de qué manera tenemos la capacidad y la inteligencia para poder aguantar, si tengo realmente un capital dentro del país o fuera del país que pudiera amortiguar de alguna manera, comillas, particularmente esto es muy válido para los gobiernos, que permitiera inyectar recursos en una situación de esta naturaleza, dado que tengo un agotamiento de los mismos, porque voy a tener una menor inyección y por lo tanto mis programas sociales no se van a ver financiados debido a esta situación global. Obviamente que los bancos centrales incluso tienen una tendencia a elevar las tasas, estas se transmiten a los bancos, los bancos la transmiten a las personas, al final los que siempre terminan perdiendo son las personas porque son los consumidores finales. Las empresas perdieron ciertamente y muchas personas también perdieron el trabajo. Entonces, casi todas las curvas tienen algo en común. Desde el segundo trimestre del 2007 empiezan a apuntar empiezan a declinar, empiezan a apuntar hacia abajo, ¿no es cierto? Baja la rentabilidad, bajan las expectativas, bajan las ventas, en fin, los números se tornan en algunos casos definitivamente rojos. Hay bancos que quiebran, hay bancos que logran sobrevivir porque el Estado les facilita una cantidad de recursos que les permite poder mantenerse, ¿no es cierto? Es decir, hay una situación que realmente es fuerte, el riesgo de debacle financiera está allí latente y en consecuencia van cambiando también la tipificación, como hoy día se indica el riesgo en los países, ¿no es cierto? Desde una triple A hasta una triple B, ¿no es cierto? Es decir, cómo se comporta este riesgo y por lo tanto allí hay una situación que es bastante anormal, hay una zona que se le denominaría un periodo que se le denomina entrópico, ¿no es cierto?,
por los efectos nocivos, desagradables, que le produce al país, le produce a la empresa y finalmente le produce a las personas. Insisto nuevamente, los gobiernos que salieron más airosos son aquellos que pudieron ahorrar, ¿no es cierto?, y por ende colocar parte de sus capitales de ganancia en el exterior, y eso les permitió de alguna manera amortiguar, comillas, la situación que se habría producido al interior del país, gatillada fundamentalmente por este fenómeno exógeno. De ahí que la buena marcha de la economía de alguna manera permitió compensar los efectos nocivos que habría producido, ¿no es cierto?, esta debacle financiera que se tradujo en contagio definitivamente mundial. Fíjense que las tasas de referencia mundiales teníamos diversas magnitudes de tasa. Por ejemplo, Inglaterra experimentaba un 5%, la zona de euro 4%, América Latina un 3%, Estados Unidos un 2% y Japón un 0%. Tasas de referencias mundiales. Los recortes de tasa de referencia, ¿no es cierto?, con las cuales fueron reaccionando los mercados en esta línea. Y por lo tanto, el riesgo era muy fuerte, muy potente. Imagínense que esto llega a otros países, se origina en Estados Unidos, llega a otros países donde francamente hay bancos que requieren ayuda, ¿no es cierto?, internacional para poder superar esta situación de iliquidez, de solvencia. En Europa esto se observa en potencia donde no estábamos acostumbrados a ver esto y también ciertamente en Asia. Se recortan las expectativas de los países emergentes en términos de crecimiento y se recorta la expectativa de crecimiento incluso de China e India. Y eso significa que inversión privada que estaba planificada a hacer en un determinado país simplemente no se hace. ¿Y cuál es la explicación que dan las empresas privadas? Invertiremos cuando las condiciones se normalicen, cuando estén más tranquilas. En este momento no es el momento más apropiado para invertir. Freno a la inversión, freno a la balanza, freno al consumo, alza de tasas, baja el PIB. Evidentemente el Producto Interno Bruto baja, el Producto Interno Bruto per cápita evidentemente que cae, ¿no es cierto? Y posiblemente, ¿no es cierto?, más que posiblemente se produce que aumente una esfera de personas en condición de pobreza y en condición de indigencia. En condición de indigencia, personas que viven con menos de $1 diario, ¿no es cierto?, y en condición de pobreza que no logran satisfacer sus necesidades básicas estando dadas por una canasta que cada país establece. Y se producen fenómenos también interesantes que se pueden observar de esto, ¿no es cierto?, y es la correlación que se produce entre el commodity oro y el euro, ¿no es cierto?, casi llegando al 1%, afectado por la política monetaria, ¿no es cierto? Allí se produce un fenómeno de correlación. La misma correlación se produce entre el petróleo y el euro. El euro se dispara en su valor, el petróleo también se dispara en su valor, el euro se dispara en su valor, el oro se dispara en su valor curiosamente, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos valores de petróleo bastante fuertes que están obviamente afectando a la industria, afectando a las personas, afectando a los estados, etcétera. Entonces, esto es un asunto muy importante de poder observarlo y el año 2008 fue muy nítido. Finales, el cuarto trimestre de 2007 y gran parte del 2008 se vio esta correlación, ¿no es cierto?, que se fue dando en los mercados internacionales. Evidentemente que esto permitió a las autoridades de alguna manera ver cómo se podía frenar esto, porque tampoco me convenía, yo vuelvo a reiterar sobre esto mismo, que las monedas tuvieran cualquier relación de cambio. Las monedas tienen que tener una relación de cambio que les permita que su uso sea el más adecuado en calidad de importador, en calidad de exportador, en calidad de intercambio. No puede ser cualquier valor en la moneda, tiene que ser el valor que incentive la inversión, que incentive el ahorro, que incentive, ¿no es cierto?, el exportar o que incentive el importar. Y por lo tanto tiene que producirse allí un equilibrio, porque una moneda muy barata sería muy dañino para la exportación y obviamente con un dólar, ¿no es cierto?, con una paridad muy ajustado a la moneda interna, podría favorecer la importación, aumenta el consumo groseramente, habría que volver a subir las tasas, frenando las situaciones de consumo o regulando las situaciones de consumo que no pueden quedar bajo un concepto netamente aleatorio. Entonces yo creo que aquí era importante señalar de que esta correlación
oro-euro se mantiene en torno a muy cercano al 1, ¿no es cierto? O sea, francamente correlacionado, ¿no es cierto? Para, reitero, cuarto trimestre de 2007 y año 2008, y la misma, ¿no es cierto?, con el caso del petróleo euro, cuarto trimestre de 2007 y año 2008. En consecuencia, hay allí una correlación que se maneja y que de alguna manera está reflejando lo que esto pasó en desmedro, ¿no es cierto?, de una situación posterior al fenómeno crisis. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Entonces, uno podría ver, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en el caso del euro-oro, vuelvo a reiterar, correlacionados con 1, ¿no es cierto?, a 1, o sea, crece el euro, crece el oro, crece el oro, crece el euro. Y por otro lado, la bolsa de Estados Unidos y el índice agrícola, ¿no es cierto?, en la cual los productos agrícolas, que es una situación donde yo he puesto un cierto énfasis, han aumentado de precio. Esto margina a personas de poder adquirir alimento y obviamente aumenta la hambruna, aumenta la pobreza, aumenta la situación. Imagínense lo que puede hacer un pueblo hambriento, lo que puede ocasionar el que la gente no tenga acceso a la alimentación. Y por lo tanto la bolsa S&P, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ahí apunta una situación bastante, dijéramos, también curiosa con respecto a esto, pero obviamente que lo que sí quiero señalar que hay una caída también en la bolsa. Digo curiosa porque no todos los productos que se transan caen en la misma velocidad y por lo tanto hay una situación disímil, pero evidentemente registra la caída y en los bancos particularmente que se estaban transando la situación es bastante significativa. ¿Qué estaba pasando con la inflación y la expectativa y la expectativa en general? Primero que nada, obviamente hubo un brote inflacionario, ¿no es cierto? Aumento de precios, escasez de productos, alzas en las tasas. Evidentemente, ¿qué más podemos esperar? Era esperable que se tenga una inflación, ¿no es cierto? Aumento de precios diarios, mensuales, finalmente se traduce en una inflación. Una inflación, ¿no es cierto?, que va creciendo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Japón, ¿para qué les digo Grecia, España, etcétera, los mismos países nórdicos, en América Latina, en diversos grados, y esto, ¿no es cierto?, se ve finalmente, insisto, termina pagando esto la gente, las personas, porque para frenar esto, la gente al ver que los productos crecen de precio crece su consumo, y allí hay un efecto también en la manera como yo puedo ir adquiriendo los bienes y servicios. Los bancos centrales cada vez menos dispuestos a recortar las tasas para no impulsar expectativas de mayor inflación, ¿no es cierto? Y claro, había allí una situación de presión sobre los bancos centrales. Los bancos centrales le comunican esta información a la política monetaria, o sea, ellos le comunican la información a los ministerios de Hacienda y Economía dentro del Poder Ejecutivo. Acuérdense que los bancos centrales son autónomos y finalmente, ¿no es cierto?, ellos, los ministerios transmiten esta información también a lo que es la banca, al igual que el Banco Central. El Banco Central es muy gravitante porque además puede producir dinero, produce billetes, produce monedas, ¿no es cierto?, y son los que están manejando el tema de la inflación de alguna manera, elevando o no elevando las tasas, bajo las tasas, aumento consumo, elevo las tasas, bajo consumo, y esto cómo se va comportando con el fenómeno de la inflación. Entonces, definitivamente la situación se declaró, hubo una situación de liquidez en muchos bancos y que no pudieron pagar sus compromisos con sus acreedores. Hubo situaciones que afectó a los gobiernos, ¿no es cierto?, corporativos, gobiernos centrales, y obviamente se traspasó a los gobiernos subnacionales, en las cuales la situación fue de no poder financiar los programas sociales que tenían visto allí insisto nuevamente, los gobiernos. Y las empresas privadas reportaron evidentemente menores ganancias, las empresas privadas disminuyeron sus niveles de rentabilidad, ¿no es cierto?, el EBITDA, etcétera, y los diversos indicadores se vieron fuertemente afectados por este fenómeno. La mayor preocupación de la gente en general, de los empresarios, gobierno, etcétera, era cuánto nos va a durar esto y cuándo vamos a empezar nuevamente a repuntar y a crecer, porque esa era la pregunta. Y uno empezaba a observar las gráficas de tendencia en Estados Unidos,
empezaba a observar lo que pasaba con Inglaterra y particularmente en Europa. Y todo pareciera indicar que ya el segundo trimestre del año 2008 podríamos intentar tener algunos intentos, valga la redundancia, de crecimiento. Habrían allí algunos intentos en esta línea, ¿no es cierto?, insisto nuevamente, de crecimiento. Hay otros que simplemente seguían a la baja, ¿no es cierto?, sus bolsas desplomándose y con las pérdidas que esto ocasionaba para sus accionistas y las propias empresas. Entonces la situación era bastante fuerte, ¿no es cierto?, detonada, como todos sabemos, en aproximadamente en junio por allá del año 2007 y con una situación, les vuelvo a señalar, bastante delicada que llegó a nuestros países. Las tasas de largo plazo, ¿qué pasó con las tasas de largo plazo? También cayeron las expectativas de las tasas de largo plazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si vendíamos cobre, los brokers en las operaciones de largo plazo, las ventas tampoco eran las más adecuadas. Y esto nos pasó. En Chile se vio, ¿no es cierto?, que se hicieron transacciones muy importantes a un bajo precio y obviamente eso produjo una pérdida, dado que en este momento y el año pasado incluso el cobre se estuvo transando a valores bien interesantes. Entonces, evidentemente que hubo un daño económico importante, ¿no es cierto? Y bueno, y esto significó, ¿no es cierto?, desacoples en algunas iniciativas de proyectos, desacoples en lo que es la economía en sí, ¿no es cierto? Y a niveles de empresas, lo que uno pudo observar y ver es que las empresas, carteras de proyectos importantes, fueron postergadas en el tiempo. Postergaron sus inversiones. Carteras de proyectos importantes fueron congeladas, fueron postergadas. Los empresarios no querían invertir sabiendo que estábamos, ¿cierto?, en una situación que no le era atractiva y por lo tanto el dinero que estaban adquiriendo era más caro en el supuesto de pedirlo prestado a un banco, una institución financiera, y las condiciones, incluso desde el punto de vista que se llama hoy día confianza, los grados de confianza no estaban dados en los países, ¿no es cierto?, en los gobiernos, y por lo tanto había un ambiente de incredulidad, que las cosas se iban a poner peores, en fin, y muchos especuladores lo que hicieron fue exacerbar aún más los ánimos, y de tal manera que la información muchas veces llegaba distorsionada, no adecuada, y las tomas de decisiones, ustedes me entenderán, uno recurre a muchos medios para poder afianzar esto. Alguien saca partido muchas veces cuando se especula esto en forma exacerbada. La verdad de las cosas de que había que hacer estudios, había que construir estudios, había que comprar estudios, había que asesorarse, había que tomar una serie de medidas para poder enfrentar el futuro de una manera más adecuada. De ahí que nuevamente aparece la prospectiva, estudios prospectivos, ¿no es cierto?, de corto y mediano plazo, incluso largo plazo, en los diferentes sectores, ver el sector productivo, ver el sector de la banca y qué variables estarían afectando más o más sensibles que otras. Después trabajar con análisis de escenario, matriz de impacto cruzado y una serie de otras técnicas que lo que hacen es simplemente poder plantearnos un conjunto de escenarios y ver la situación más favorable hasta la situación menos favorable o más desfavorable y cómo va a reaccionar la empresa allí que está vendiendo un determinado commodity. Entonces, las principales monedas también se desploman, algunas se aprecian, otras se deprecian, ¿no es cierto? Pero hay un cambio de conducta, claramente. El euro tiende a mejorar su comportamiento en desmedro de un dólar que baja, una libra esterlina que baja, un yen que baja. Entonces, esa es una situación que pudimos observar en los mercados y lo que uno esperaría es que esta situación tenga otro tipo de comportamiento, dijéramos, sea un comportamiento de tipo más normal, mercado más tranquilo, confianza para invertir, confianza para comprar, confianza para poder intercambiar, ¿no es cierto?, hacer transacciones virtuales económicas incluso, pero con un grado de confianza, reitero, desde el punto de vista que están dadas las reglas para poder enfrentar ese escenario. La cuestión es compleja, es extraordinariamente complejo, ¿no es cierto? Yo debo señalar de que no hubo ningún analista a nivel internacional que pudiera haber predicho y escrito seriamente esto. He leído por ahí 2 o 3 personas que han salido que ellos habrían dicho sobre esto. Sí, es probable que se diga, todos los días estamos recibiendo información de analistas, que va a haber un recorte de tasa, que va a haber una alza de tasa, que va a haber una caída
de una determinada economía, etcétera. Pero por favor, siendo súper serio, nadie en el planeta dijo que esto se producía en una fecha determinada. No. Hubo imprecisión en la fecha y no. Esto llegó y nos sorprendió y sorprendió a todo el mundo.